Pues bienvenidos, qué gusto estar otra vez con ustedes, siempre me entusiasma, me emociona y como les estaba diciendo ahí en la plática anteriorcito, siempre estoy ahí recomendándolos porque yo sé de lo que hacen, conozco, no voy a decir al 100% el proyecto, pero he tenido el gusto de participar casi desde el inicio, entonces sé que lo que hacen es algo valioso, muy, muy valioso, absolutamente recomendable. Y así que les animo a seguir adelante porque también sé que no es sencillo, no es fácil sacar el tiempo, el esfuerzo, aunque pues no tengo las cuentas, pero estoy seguro que también han puesto la mano en su bolsillo y aportado cosas de aparte de su presupuesto. Y aunque pues yo personalmente u otros hermanos no lo conozcamos, todas esas cuentecitas sí las llevan cabalitas allá en el reino de los cielos. Y el Señor, como se dice siempre, ¿no? El Señor no se queda con nada, absolutamente con nada. Él siempre recompensa y quiero iniciar así, felicitándolos también porque ya son varios años de estar trabajando fuerte, intenso y han tenido, creo yo, el aval del Señor en lo que están haciendo y por eso es que el proyecto sigue adelante, ¿no? Sigue adelante y gracias por siempre pensar en la posibilidad de que yo pueda ayudar y aportar algunas cosas. Entonces voy a compartir aquí una presentación. Al- Algunas cosas, vamos a hablar del libro de Proverbios, me pidió Jackie que platicáramos. Perdón, perdí ahí la conexión un momentito. ¿Sí me escuchan ahora? Y ahora sí. Sí, Ahora sí, Lick. Ahora sí. Bueno, yo ya estaba de llorar, iba a decir cosas y ni me oyeron, pero el Señor las ha oído. No. Bueno, voy a compartir la pantalla porque vamos a platicar del libro de Proverbios. Es el libro que nos ha tenido, creo yo, que ha sido un libro central en el proyecto de Link. Y vale la pena como recordarlo, estarlo siempre meditando para que las enseñanzas y la sabiduría que el libro nos provee podamos estar nosotros todo el tiempo, ¿no? Es un libro que a mí en lo personal no me aburre, es un libro que no, es decir, siempre tiene algo nuevo. Tengo muchos años de estarlo leyendo por diferentes motivos, pero siempre encuentra uno cosas nuevas, importantes, recordando diferentes temas, ¿no? Y a lo largo de mi vida, pues he sabido, tal vez no sabido, sino que he encontrado más bien las respuestas a las diferentes situaciones que en las diferentes etapas de mi vida he tenido, ¿no? Yo tengo el privilegio de ser cristiano desde niño, entonces, pues desde niño he tenido una relación con el libro de Proverbios porque es un libro que constantemente le enseñan a uno en la adolescencia. En la adolescencia mi papá me lo decía, a veces no me lo decía tan en buen tono, pero de todos modos me lo decía y algo de eso me caló de plano y ya después con voluntad propia empezar a leerlo es algo lindo, ¿no? Pero más que leerlo o además de leerlo, creo yo que también es importante que sepamos algunas cosas que están ahí alrededor del libro de Proverbios. Entonces yo voy a avanzar, porque tampoco quiero tardarme tanto, avanzar en algunos temas que son como, vamos a decir, generalidades para abordar de una mejor manera el libro de Proverbios, ¿no? No solo conocer el contenido, sino conocer también todo lo que lo arropa. El libro de Proverbios, bueno, algunas cosas, insisto, ya ustedes las han escuchado, ya las saben, solo voy a repetir algunas y igual me interesa, les decía, que concluyamos rápido para poder conversar y hacer, si hay algunas preguntas o comentarios o aportes también, va a ser algo importante. Eh, el libro de Proverbios corresponde a una sección del Antiguo Testamento que se conoce como de sabiduría y de poesía. Particularmente el libro de Proverbios se clasifica como un libro de sabiduría, aunque la forma de redacción lo hace también ser un libro poético. De hecho, hay algunos poemas. Por ejemplo, el capítulo 31, a partir del verso 10, es un poema a la sabiduría
personificada en una mujer, es la mujer virtuosa, ¿verdad? Que aparece ahí, una mujer increíble, ¿no? Eh, que aparece al final del libro de Proverbios. Y en el curso del libro hay trozos de poesía también, así propiamente pura poesía. Y esta sección enfatiza mucho en el conocimiento de las leyes de la vida, y eso es algo bien interesante porque se amarra el conocimiento de la Torah con el conocimiento de cómo funciona la vida. Y entonces no son cosas separadas ni diferentes. Y algo que enfatiza mucho el libro es que lo que dice es decir, aunque vamos a ver, el libro de Proverbios en primera vista pareciera no ser un libro de religión o un libro religioso, porque no se dan muchas sugerencias en cuanto a la vida religiosa propiamente, como Levíticos o Deuteronomio o incluso en algunos reyes o los profetas, sino que habla de la vida, de los consejos de la vida, pero esos consejos de la vida están basados en la sabiduría que aporta los mandamientos, la Torah. Entonces, la mejor forma de vivir es la forma en la que Dios ha como descrito la manera de que debe vivir una persona, y eso está en la Torah. Particularmente, y eso es algo importante de señalar, el libro de Proverbios no tiene nada que ver con las prácticas sacrificiales, los ritos, las ceremonias, los cultos, sino que tiene que ver con la interiorización de la ley. Por eso les decía que el libro de Proverbios parece no ser un libro de religión, sino que es más un libro de relación con Dios. Es un libro, es decir, la religión no es mala en sí misma, ¿no? De hecho, nosotros somos religiosos, nos guste o no, somos religiosos, en el buen sentido, no en el sentido farisaico de la expresión, como de la hipocresía, la falsedad, la apariencia, ese tipo de cosas, por supuesto que son negativas. Pero Proverbios habla más de una relación de interiorizar, de encarnar, de asimilar los mandamientos, y que eso se evidencie en la vida, en mi diario caminar, ¿no? Eso es algo bien interesante, ¿no? La sabiduría de la vida va siempre de la mano con la religiosidad basada en la Torah. Ahí está en el fondo, siempre la Torah. Por el nexo vital y la experiencia, estos escritos de sabiduría en general son similares a la sabiduría de los pueblos que están ahí alrededor del pueblo de Israel. Por eso es que cuando se hacen estudios de los escritos de los pueblos alrededor de Israel, hay similitudes, ¿no? Vivían en más o menos la misma cultura, en el mismo contexto geográfico, tenían los mismos desafíos políticos, padecían las mismas catástrofes y los eventos naturales y todas esas cosas. Y entonces se desarrolla una cultura básica general, como bien podríamos decir, de la cultura general mesoamericana, por ejemplo, o la cultura que tenemos en el fondo, países como Guatemala y el sur de México, que en el fondo tenemos la cultura maya, y no nos damos cuenta de los aportes y la influencia que la cultura maya tiene en la sociedad guatemalteca y en nosotros mismos, ¿no? Yo trabajo con equipos mayas, equipos de traducción de lenguas mayas, y entonces conforme va pasando el tiempo me doy cuenta de cuánta influencia tiene la cultura maya en nuestra vida, en cómo hablamos, en cómo pensamos, y hay un cruce, ¿no? Digamos, de las personas que no pertenecemos a una etnia indígena en el país. Entonces, estas naciones también compartían ese mismo contexto, esa misma cultura, y enfrentaban la vida más o menos de la misma forma, aunque habían particularidades como las religiones, los cultos y otras cosas. Los filisteos, por ejemplo, y los israelitas eran diferentes, aunque compartían el pedazo de tierra, y ahí se peleaban con los amonitas, con los madianitas y otros, ¿no? Incluso entre las mismas tribus de Israel, que no se llevaban tan bien exactamente los del norte con los del sur, pero compartían esas mismas cosas y se cruzaban líneas en asuntos de sabiduría y otras cosas, como la influencia también que ejercía sobre ellos los grandes imperios. Ellos tenían al sur a Egipto y al norte tenían a Siria, que eran naciones mucho más grandes, mucho más desarrolladas, mucho más poderosas, y tenían un desarrollo literario, digamos, filosófico también más avanzado que el mismo pueblo de Israel. Eso es algo bien interesante. Entonces, estos tratados de sabiduría abarcan desde lo cotidiano,
Y eso es algo bien interesante de Proverbios porque no es un libro filosófico como podríamos hablar de Eclesiastés, aunque Eclesiastés también termina aterrizando en algunas situaciones, pero hay una parte donde el predicador divaga, digamos, en cuestiones filosóficas y cuesta a veces llevarle un poco el hilo, digamos, al discurso de Eclesiastés. Proverbios no, Proverbios es un libro que habla de lo diario, de lo que nos pasa a diario, de la vida, de las circunstancias de la vida, no se pone a filosofar. Hay un par de capítulos por ahí donde hay algunos discursos que pueden ser un poco más filosóficos, digamos. Pero en general, Proverbios es un libro muy, muy pragmático, muy, muy de lo que hay que hacer ahorita, ¿verdad? Y también en muchos de los casos es muy objetivo, muy concreto. Es, hay muy pocas ocasiones donde uno le pregunta a Proverbios, pero ¿cómo así? Está claro, ahí Proverbios ya lo dice claramente, digamos, nosotros digamos peladamente, entonces ya no hace falta como dialogar con Proverbios. Ya si uno no quiere entender, tal vez hay otras razones ahí en el fondo, ¿no? De eso. Claro que hay discursos filosóficos y en el fondo se mantiene siempre lo teológico, ¿no? Enfatiza siempre en lo cotidiano, en la vida común, en la práctica. Y esa es la palabra hebrea que podríamos traducir, de donde se traduce proverbio, mashal. Mashal. De hecho, el nombre del libro en hebreo es Mishle. Mishle, que significa, yo no lo puse aquí, pero sí, Mishle significa, sería la traducción, los proverbios de, sería la traducción, Mishle, ¿verdad? Y vamos a ver por ahí que no solo fue Salomón el que escribió los proverbios, sino que hay más autores, ¿verdad? Entonces un proverbio es un dicho, un refrán, vamos a decir. Eh, una sentencia que es así muy breve, ¿no? Nosotros decimos muchos dichos, ¿verdad? Muchos dichos. Todos los días estamos recordando algunos. Nuestros padres nos han enseñado dichos, la cultura enseña dichos que son muy propios, hay algunos dichos que son internacionales y otros que van surgiendo de generación, digamos, cada generación va teniendo sus propios dichos, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, y algo que enfatiza mucho Proverbios es el tema de la convivencia humana. Fíjense que es bien interesante porque también señala que del estado de nuestra convivencia humana depende, hay un ciclo ahí, ¿no? El estado de nuestra convivencia con Dios. Si yo no tengo una buena convivencia con Dios, mis relaciones humanas van a estar deterioradas. Si quiero mejorar las relaciones humanas, tengo que mejorar mi relación con Dios. Esas dos esferas, esas dos áreas o escenarios, como queramos llamarle, están indefectiblemente unidas. Eso está pegado. No puedo decir, pues si yo no quiero saber nada de la gente y voy a buscar solo a Dios. Yo solo quiero buscar a Dios. La gente a mí no me interesa. Mal, fatal, no se puede. Por ello dice X, no puedo, porque eso se relaciona. Y eso me lleva a pensar en la primera carta de Juan, por ejemplo, cuando Juan dice, el que no ama a su hermano, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Porque la manera de demostrar que amo a Dios es amando a mi hermano. Y si amo a mi hermano, entonces amo a Dios. Es una relación ahí de lo que se ha hablado de la relación vertical y horizontal. Ustedes recuerdan esas enseñanzas. Proverbios enfatiza eso muy, muy claramente, ¿verdad? Entonces, dentro de la poesía hebrea, a eso lo voy a pasar un poco más rápido porque pues, no nos vamos a enfocar tanto en eso, solo para tenerlo en mente o recordarlo. Va como la poesía es muy rica en figuras, en imágenes, no solo en el lenguaje así llano, digamos, o común como estamos hablando, sino que está llena de un montón de recursos y el lenguaje figurado que se dice o el lenguaje metafórico que siempre estamos usando. Nosotros diariamente usamos expresiones que son metafóricas. Ah, ya me hizo clic, decimos, ¿verdad? Ah, no me hace clic, ¿verdad? O nos juntamos con no sé quién y hicimos clic, solo nos vimos y hicimos clic, ¿verdad? Entonces eso de hacer clic es una metáfora, ¿verdad? Bueno, a mí ya me empezaron a hacer clic algunas articulaciones, pero eso ya tiene que ver con la edad, ¿verdad? Ya no es un asunto tecnológico. Pero es una metáfora, ¿verdad? Que se utiliza. Y así, dependiendo de las cosas que vamos teniendo. Usamos muchas metáforas deportivas, usamos metáforas políticas. Ay, mira, yo fui a una entrevista de radio y me recordé una de esas metáforas porque el locutor me hizo una pregunta y como decimos, me agarró en fly. Los que saben algo de béisbol, me agarró en fly. Ahora que está todo eso de la política y un montón de cosas,
Alguien dijo una metáfora también que me llamó la atención del béisbol y dice, no se puede, hay gente que quiere pichar, batear y cachar al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces no se puede ser pichar y batear, ¿verdad? Hay que definir una de las dos cosas. Y así, ¿verdad? Entonces estamos usando siempre metáforas, ¿verdad? Casi la mitad del Antiguo Testamento está en un lenguaje poético, ¿no? Y Proverbios enfatiza mucho los paralelismos, ¿no? Les decía, no nos vamos a detener mucho aquí, eh, solo lo voy a mencionar, el tema de los paralelismos, porque siempre compara cosas. Por ejemplo, el sinónimo, que es en la primera frase dice algo, y en la segunda frase repite la misma idea, o repite la idea, pero con otras palabras. Es el paralelismo sinónimo. En Proverbios, el paralelismo más famoso es el paralelismo antitético. El paralelismo antitético es el que establece contradicciones, contrariedades, lo opuesto. Por ejemplo, el famoso, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza, ¿verdad? La mujer sabia edifica su casa, pero la mujer necia con las manos la destruye. El que es pronto para hablar cae ahí en no sé qué errores, pero el que guarda su lengua no sé qué. Entonces, siempre está estableciendo contrariedades. De hecho, creo que es a partir del capítulo 10, si recuerdo bien, hasta el capítulo 18 más o menos, todos esos capítulos, cada versículo es un proverbio antitético, establece contradicciones, contradicciones y contradicciones, y así, ¿verdad? Estos proverbios. La sabiduría entonces atañe tanto al comportamiento moral y religioso, y aquí viene algo interesante porque el proverbista no amenaza con castigos de Dios en los proverbios, sino que amenaza con consecuencias naturales, ¿verdad? Eso es lo que dice. Si me sueno recio la nariz, pues voy a sacar sangre, ¿verdad? Eso es lo que dice el proverbista. Entonces, no dice Dios va a castigar como hacen los profetas, ¿verdad? Que va a mandar la espada, la peste, el hambre, los ejércitos y todo eso. No, sino el proverbista dice, ¿querés vivir bien? Pues teme a Dios, así concluye el Eclesiastés también, ¿verdad? Y guarda sus mandamientos. Pero si no, vas a comer tierra, te vas a arrastrar, vas a vivir mal, vas a sufrir, te vas a enfermar, vas a estar pobre, vas a estar, los vicios te van a acabar. Si te vas ahí con la mujer que no te corresponde, vas a ser como un buey que va al matadero. Y bueno, entonces habla siempre de consecuencias que son muy fáciles de comprender. Y que no solo fáciles de comprender, sino que está 100% comprobado que eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Es decir, el proverbista dice, por ejemplo, habla del adulterio. Dice, si vas con la mujer ajena, vas a destruirte. Entonces nadie dice, no, yo puedo estar con la mujer ajena y no me voy a destruir. No hace falta, porque ya la consecuencia ante determinadas circunstancias están pues absolutamente comprobado. Entonces, con eso el proverbista dice, pues entonces no es tanto que se respalde en la autoridad de Dios, sino en la experiencia, en las cosas lógicas, ¿no? Que se ven en la vida, está ya comprobado. Es que eso es lo extraordinario, ustedes, que la sabiduría de los proverbios es algo que ya está comprobado. Es como que yo diga, me voy a lanzar de la terraza del quinto nivel y no, hay una posibilidad de que la ley de la gravedad no aplique conmigo y entonces yo en lugar de agarrar para abajo cuando me lance, yo voy a subir, ¿verdad? Y no me voy a golpear. No, eso ya está comprobado, ya son leyes que están comprobadas, es lo que tiene Proverbios, ¿no? Por eso la sabiduría es aplicarse a esa vida, porque si me salgo de los consejos de Proverbios, obviamente pues y no es que Dios me castigue nada, sino que, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Los castigos de Dios, no hay una consecuencia lógica de la vida al romper esas leyes y lo que presenta Proverbios como tal, la famosa ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Si yo siembro maíz, no voy a cosechar duraznos. Jamás, ¿verdad? Jamás voy a cosechar maíz y bueno, todo lo que implica ahí la metáfora, ¿verdad? Eso es un asunto interesante. Por eso es que no hace falta entonces como tener un gran discernimiento para saber que las cosas no van mal. Miren, yo pues ya paso de los 50 años, he sido pastor de jóvenes, he sido pastor en algunas iglesias, bueno, y tantas cosas, ¿verdad? Y hay un asunto y además que he trabajado en educación muchísimos años, trabajé en algunos colegios ayudando e incluso durante algunos años fui director de un colegio donde había desde preprimaria hasta diversificado muchos estudiantes, entonces podía ver
a los muchachos en el colegio, ¿no? Yo decía, ay, me daba tanta pena porque empezaba a ver a las patojas, por ejemplo, que no tenían un buen comportamiento. Entonces, no hace falta que yo dijera, ay, Dios me reveló que te va a ir mal. No, te va a ir mal, porque así como estás bien, vas en una ruta equivocada, ¿no? Igual a los patojos, ¿verdad? Yo decía, yo no recibía una revelación que iba a destruir su vida, ¿verdad? No, sencillamente se miraba, uno podía anticipar y proyectar ciertas cosas a lo largo de la vida si es que no se cambiaban algunas decisiones, no se cambiaban algunos estilos de vida. Entonces algo, Proverbio lo presenta de una manera muy clara y pues allá nosotros, ¿verdad? Lo que queramos vivir. Entonces, ahora viene algo interesante aquí de Proverbios porque esta sabiduría bíblica se fundamenta en el temor de Jehová. Ahora, aquí viene algo interesante porque puede ser que yo esté interesado en que me vaya bien, pero no, hay algo más profundo del simple interés que podría acercarse al egoísmo o a la avaricia, sino que más que eso hay una motivación mucho más profunda, mucho más pura y mucho más elevada, no sé qué calificativos usar, por el hecho de aplicar nuestra vida a los consejos que nos da Proverbios por el temor de Dios. Y aquí vamos a hablar del temor de Dios, porque a mí me gusta mucho esa parte del temor de Dios. Entonces, Proverbios enfatiza la sabiduría para el bien vivir, pero no solo por el propósito del bien vivir. Claro, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere ser pobre, nadie quiere sufrir. Todos queremos tener bienestar, prosperidad, salud, ¿verdad? Amor, bueno, todas las cosas buenas que ofrece Proverbios también a lo largo de la vida. Pero eso está basado siempre en el temor del Señor. Luego hay algo de los otros libros que voy a pasar por un asunto más, ir un poquito más al tema de Proverbios. El fundamento de esta sabiduría entonces es el temor a Dios. Y fíjense, Proverbios, si lo pudiéramos resumir a una frase, sería el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el principio de la vida, el temor al Señor. Claro, ahí hay que explicar más cosas, ¿no? Entonces el temor al Señor, pues, no me va a permitir hacer tal cosa o me va a obligar o a empujar a hacer otras cosas. Entonces, desde Proverbios, sabio es el que teme a Dios. Y aquí hay una cosa interesante que habría que verla un poco más despacio, que hay una diferencia conceptual en Proverbios entre la inteligencia y la sabiduría. Porque el necio en Proverbios no necesariamente es tonto. El necio es otra cosa. En Proverbios está el necio y está el tonto. El tonto es una cosa, ¿no? Yo creo que el tonto están iguales que el necio y no sé cuál de los dos. El necio tiene un agravante, porque el necio es inteligente, pero aplica esa inteligencia para hacer el mal, para apartarse del temor a Dios. En cambio, el tonto... pues me causa ternura, pero tampoco quiero ser tonto, ¿no? Y Proverbios dice, pues ese tonto, no, hay que ser listo, hay que ser inteligente, pero esa inteligencia sujetarla al temor a Dios. Entonces, esa práctica de traer mi inteligencia, de traer mis virtudes, mi sagacidad, mi astucia y todo eso, traerlo al temor de Dios, eso me va a hacer sabio, eso va a ser sabio. Bueno, el sabio es el que ama la sabiduría, ¿no? Y ahí hay un ciclo. Yo soy sabio porque temo a Dios, entonces si amo la sabiduría, que es temer a Dios, entonces eso me va a hacer sabio y se vuelve un ciclo ahí virtuoso, ¿verdad? El sabio es el que busca cumplir los mandamientos de Dios. Y aquí quiero enfatizar la frase busca cumplir, porque es un asunto intencional. Es un asunto propositivo, eso es un asunto, ¿cómo se dice ahora? Hay una palabra que quiero recordar, de hacer cosas así, hay una palabra que se está diciendo. Intencional, ¿no? Sí, intencional, pero cuando tenés iniciativa y propones cosas. Proactivo. Proactivo, que es proactivo. Esa es una actitud proactiva. No es pasiva de que sí, pues aquí voy a ver qué quiere Dios, ahí que mire Dios. No, es de ir, de salir, de buscar. Intencionalmente tengo que ver cómo voy a hacer para cumplir los mandamientos de Dios.
tengo que poner, es decir, Proverbios me invita a vivir. A mí me encanta Proverbios porque Proverbios no es un libro de monasterio, Proverbios no es un libro de irse a la montaña y apartarse, vivir en un claustro y tener una vida así como en una esferita. No, Proverbios me dice, que salga a la vida, que salga a vivir. Proverbios no me amarra al templo, Proverbios no me amarra a un ritual que se va volviendo rancio con el curso del tiempo, sino que Proverbios me lanza a la calle, bueno, papayito, a vivir, ¿verdad? Pero tenés que vivir bien y tenés que vivir feliz y tenés que procurar la felicidad de los que te encuentren y los que tengan relación contigo y así. A mí me encanta esa parte de Proverbios, porque no nos amarra a una vida sombría, a una vida oscura o tenue, monocromática, así rara, sino que Proverbios es así una cosa extraordinaria, ¿no? A mí me encanta mucho trabajar digamos, pensar y trabajar con los jóvenes porque tanto que tienen que vivir. ¿Verdad? Yo he sido feliz en mi vida, claro, he llorado mucho y he metido las patas, saben ni cuántas veces, me he equivocado, me he tenido que tragar muchas veces mis palabras y esas son las palabras más amargas que uno puede probar, las que uno se tiene que tragar. Y bueno, pero en la suma de todo eso, el balance final es que he sido feliz realmente. Y he sido feliz porque he estado en el Señor, he tenido pues gente que me ha acompañado y me ha ayudado a ver cuando no me estoy equivocando y cosas como esas. Y ahora pues ya estoy viejo, ¿no? Paso de 50 años y veo para atrás y digo, pues tuve una juventud bonita, tuve una juventud buena, estuve en el Señor, tuve muchas cosas alegres. Entonces yo me estoy pensando, pues no puedo sentir ni desear menos para los jóvenes, ¿no? De hecho, hace unos días yo platicaba con un hermano porque hay algunos pastores, yo los he escuchado, que les dicen a los jóvenes que no se casen, por ejemplo. No se casen jóvenes, ¿para qué se van a casar? Sirvan al Señor, que no se qué, no sé qué. Pues, el matrimonio es una posibilidad. Yo he sido feliz, absolutamente feliz. Me casé, pero así, no, perdida, locamente enamorada de mi esposa. Yo estaba, que si esa mujer me decía que no, yo ahí me moría, no sé cuál hubiera sido el escenario, pero fue una cosa de enamoramiento impresionante. No sé cómo les ha ido a ustedes, ¿verdad? No hablemos de amores ahorita porque no va a hacer que algunos se pongan a llorar, pero a mí me fue, digamos, en esa parte de la incertidumbre, fue una cosa muy intensa. No sé, y ha sido tanto que ya van casi 26 años y el tema como que no cambia, sino como que va aumentando. Esa mujer me tiene loco. Entonces, ¿por qué no voy a querer yo que los jóvenes sientan todo eso lindo y maravilloso de que se experimenten el amor, ¿no? Que pasen, claro, el matrimonio es un compromiso y todas esas cosas que, claro, hay que hablarlas también. Pero es una parte linda, ¿no? La juventud es una etapa maravillosa. Pero en medio de todo eso, Proverbio nos dice, ok, y nos va dando algunas pautas para que no lo echemos a perder, para que no lo echemos a perder, que es lo que le pasa a muchos jóvenes, ¿no? Que en ese frenesí y en ese ímpetu y todas esas cosas que tienen, lo echan a perder. Y entonces empiezan a venir los dolores, los quebrantos y una serie de cosas, así como insatisfacciones y se empieza a tragar amargura y luego pues ya el resto de la vida se pone mal, ¿no? Qué triste que una persona de 20 años, 22 años tenga la vida arruinada. Imagínense cuánto le falta por vivir. Y todo eso que va a vivir con una vida arruinada. Lo triste es que no solo se la arruina a él, se la va a arruinar a la gente que lo quiere. Y si por ahí consigue una su pareja, pues se la va a arruinar a su pareja. Y luego van a venir los niños y le va a arruinar la vida a unos niños, ¿no? Qué triste. Yo tuve mucho miedo y lo mantengo, tal vez sí califica en miedo eso, de arruinarle la vida a mis hijos y a mi esposa. Eh, y por eso, bueno, estoy constantemente tratando como de leer, a ver qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y así, ¿no? Entonces Proverbios nos dice, bueno, tienes que vivir y en esa dinámica buscar hacer la voluntad de Dios. Entonces, sabio, en esa dinámica de cumplir los mandamientos del Señor, sabio en general va a ser el que se aparta del mal. Denme un momentito, ahorita vuelvo, 10 segundos. Perdón, es que estoy aquí en Panajachel y vinieron a tocar la puerta. Entonces, ahí hay una actitud, vamos a decir, doble, ¿no? Tengo que buscar
hacer los mandamientos del Señor y tengo que apartarme del mal. Pareciera automático, como que si busco los mandamientos del Señor, me voy a apartar del mal, pero no necesariamente. Y eso es lo que señalaron los profetas, que la gente en Israel creía buscar a Dios mientras vivían mal. Entonces hay que ser igualmente intencionales y proactivos, fue la palabra que dijo, proactivos, ¿verdad? En hacer el bien y dejar de hacer el mal, o si es que ya hay una práctica de mal, y si no hay una práctica del mal, entonces pues no permitir que se convierta ya en una práctica del mal. Y esta parte a mí me gusta mucho. El sabio no tiene miedo de los castigos. No es que sea temerario, no tiene miedo de los castigos o de las represalias o las consecuencias negativas. El sabio teme a Dios. El sabio no le tiene miedo a los castigos. El sabio teme a Dios. Y aquí voy a dejar de compartir porque quiero que leamos un versículo. Déjenme ver. Vamos a leer Primera de Samuel. Vamos a leer Primera de Samuel. Yo lo tengo por aquí. Vamos a ver, porque lo tenía. Déjenme ver qué estoy haciendo. Primera de Samuel. Vamos a leer el capítulo 15. Básicamente solo el 15 ahorita. Vamos a leer Primera de Samuel 15. Déjenme compartirles esta pantalla de Primera de Samuel 15. Dice, voy a leer desde el verso 16 en adelante, ¿verdad? Esa es la parte donde Saúl pues desobedece al Señor, así muy puntualmente, ¿verdad? Entonces dijo, estoy leyendo Reina Valera 60, y en link se lee normalmente TLA, ¿verdad? Vamos a leer TLA. Pero Samuel se enojó y le dijo a Saúl, silencio, ahora voy a decirte lo que Dios me dijo anoche. ¿Qué fue lo que te dijo?, preguntó Saúl, todo nerviosón, me lo imagino, porque había metido la pata. Y Samuel era un hombre muy estricto. Samuel le contestó, aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Luego, Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Y Saúl respondió, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Imagínense contradiciendo a Samuel. Samuel le dijo, ¿no obedeciste? Y él diciendo, sí, yo sí estoy seguro que hice lo que Dios me dijo. Bueno, lo que me ordenó hacer, lo hice. Acabé con todos los amalecitas. Al único que dejé con vida fue al rey de Agag, que es Saúl, Nero. Bueno. Y los soldados por su parte trajeron los mejores animales de los amalecitas. Todo eso Dios les había dicho que no lo hicieran, ¿verdad? Para sacrificarlos en honor a nuestro Dios. A mí se me hace que esos eran puros cuentos también. Ellos no querían sacrificar los animales, sino que aquí Saúl está tratando, como bien decimos en buen chapín, está tratando de quitarse el cuentazo, ¿verdad? De decirle cosas que trajimos esos animales para ofrecérselos al Señor y que no sé qué. Pero a mí se me hace que eran puros cuentos, ¿verdad? Pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan. Es el famoso pasaje de Samuel, ¿verdad? Le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Y aquí la cosa se empezó a poner seria. Saúl le dijo a Samuel, tienes razón, mi pecado ha sido no obedecer a Dios. Aquí está, pero van a ver cómo va esta narración, porque aquí aparentemente como que está arrepentido, pero es que tuve miedo de los soldados, y otra vez otra excusa, ¿no? Y echándole la culpa a los soldados. Por eso los dejé hacer lo que querían. Él era el rey, ¿verdad? Y así como, bueno, por favor, perdóname y acompáñame a adorar a Dios. Ahí quería Saúl que el apoyo de Samuel. Pero Samuel le respondió, Dios ya no quiere que seas rey. ¿Por qué no quiere que seas rey? Porque no quisiste hacer lo que te mandó. Así que yo no te voy a acompañar. Samuel sabía la decisión de Dios. Luego
Samuel le dio la espalda a Saúl y empezó a alejarse, pero Saúl agarró a Samuel por el manto y de un tirón se lo arrebató. Otras versiones dicen que se rompió la ropa de Samuel, ¿no? Así, bueno, y entonces Samuel le dijo, así es como Dios te va a arrebatar el reino de Israel para dárselo a un israelita que es mejor que tú, que es mejor que tú, ¿verdad? Entonces estábamos ahí con el tema de que a Dios pues no le entusiasma tanto, no es un asunto que sea como de una ventaja o bendición el hecho de que se presenten ofrendas, como el hecho de obedecerle. Voy a volver a la presentación por aquí, ya me estoy acercando al final, quería leer esa parte. Vamos a leer después otro pasaje, porque hay otro personaje ahí interesante que vale la pena que lo veamos. El libro de Proverbios entonces es el libro donde se concentran los principios fundamentales de la sabiduría del Antiguo Testamento. El libro reconoce como lugar originario y fuente de toda sabiduría el hogar y la familia. Fíjense, no es el templo, no es el altar, no son los sacerdotes, son los padres, ¿verdad? Oye la enseñanza de tu padre, escucha la instrucción de tu mamá, ¿verdad? Los hijos, los padres, también hay exhortación para los padres, para los hijos, para los esposos, para las esposas, hay hasta para los suegros y los abuelos, hay ahí en Proverbios, es impresionante esas cosas. No, esa sabiduría no gira alrededor de los eventos litúrgicos, los eventos religiosos, sino que gira alrededor siempre del hogar, en la interioridad del corazón de las personas, ¿verdad? Y en el contexto del hogar, eso es algo importante. La palabra, bueno, eso ya lo vimos un poco, ¿verdad? La palabra, la definición de la palabra de proverbio. Aquí vienen unas cosas, yo voy a enviarle la presentación para que ustedes las vean un poco más despacio, que son definiciones de algunas situaciones con las que recursos que usa los proverbios para expresar la sabiduría, la sentencia, las metáforas, los proverbios numéricos, los paralelismos, la exhortación que se utiliza ahí en el texto. Y luego, bueno, esos también solo se los voy a dejar ahí para que ustedes lo vean, que no todos los proverbios fueron escritos por Salomón, ¿verdad? Sino que hay otros autores dentro del texto. Y lo de la frase con la que se puede abarcar todo el libro, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De ese se desprende todo lo demás. Si no hay temor a Jehová, pueden haber algunas cosas, pero van a ser parcialidades. Todo lo demás no va a ser completo si no hay temor a Jehová. Pero fíjense que es temor a Jehová. Y aquí estas láminas las tomé de un webinar que compartí acerca de los salmos penitenciales. Son esos salmos donde el salmista está preocupado porque le ha fallado al Señor. Y hay una digamos, una diferencia entre estas dos palabras. Son palabras raras, ¿verdad? No sé si las habían escuchado antes. La palabra contrición y atrición. La contrición es la vergüenza, el dolor y el rechazo al pecado y surge del amor a Dios. Es el terrible dolor y miedo que se experimenta porque se ha ofendido gravemente al santo Dios. Aquí la principal preocupación de la contrición es haberle fallado a Dios, no tanto las consecuencias. Claro, hay consecuencias, pero el dolor es por haberle fallado a Dios, por haberle sido infiel a Dios. La otra actitud es atrición, que es el miedo al castigo. Se manifiesta por la simple búsqueda de evitar las consecuencias negativas. Se puede experimentar algún pesar, pero no necesariamente culpa y menos arrepentimiento. Es decir, sí, verá, no debía haberlo hecho porque qué miedo me va a pasar tal cosa o algo, pero no hay un genuino arrepentimiento. En este tipo de salmos, el salmista dice, por ejemplo, te confesaré mi pecado, no oculté mi maldad, me dije, confesaré al Señor mi rebeldía y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El Salmo 32, que es un salmo penitencial por excelencia. En realidad yo estoy a punto de caer, mi dolor no me abandona, por eso voy a confesar mi maldad, pues me pesa haber pecado. Esta frase es
importante. No está pensando en lo malo que le va a ocurrir, sino el dolor de haberle fallado al Señor. Tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Eso es lo que el salmista particularmente pide. Por eso, la diferencia entre las actitudes de Saúl y David, por ejemplo, la actitud de Saúl era librar su pellejo. La actitud de Saúl era básicamente tratar de evitar las consecuencias negativas. No estaba arrepentido en ningún momento. Y eso lo vemos, bueno, leímos la narración del capítulo 15, igual le pasó algo parecido en el capítulo 13 a Saúl, insistiendo en cosas que al Señor no le agradaban. En cambio, el salmista, en el Salmo 51, por ejemplo, vamos a leer el Salmo 51, voy a dejar de compartir aquí un momento para leer el Salmo, esa parte del Salmo 51. A mí me gusta mucho el Salmo y lo que escribe el salmista. Déjenme ponerlo por aquí. Dice, por ejemplo, no lo vamos a leer todo, el salmista, pero solo esas frases me interesa llegar por ahí. Dice, Dios mío, sigo leyendo TLA, tú eres todo bondad, ten compasión de mí. Bueno, este no tiene títulos, pero vamos a ver por aquí si encuentro un título. Dice que este salmo se cree que lo escribe el salmista después de que se llegó a Betsabé, ¿verdad? Y el profeta vino a declararle el pecado. ¿Saben? Betsabé, ¿verdad? Ese evento de que vio a la mujer que estaba bañando y la mandó a traer, no era su esposa, y bueno, todo el relajo. Y hay una cosa horrible, David se comportó pero de lo peor en ese momento. Cuando el profeta le llega a declarar su pecado, entonces en ese contexto él está escribiendo este salmo y dice, Dios mío, tú eres toda bondad, ten compasión de mí, tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados, quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado, sé muy bien que soy pecador, fíjense todo el reconocimiento, sé muy bien que he pecado y a ti, solo a ti he ofendido, principalmente esa parte, había ofendido a un montón de gente, ¿verdad? Pero él aquí está preocupado por su relación con Dios, he hecho lo malo en tu propia cara, tienes toda la razón de declararme culpable, no puedo alegar que soy inocente, tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero, pues me diste sabiduría, ¿verdad? Decía, tenía tenía todos los recursos para hacerlo bueno, pero no lo hizo. Y aquí viene, quítame la mancha del pecado y quedaré limpio, lávame todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad, no te fijes en mi maldad ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser, no me apartes de ti. Esas son las peticiones que más me conmueven a mí de este salmo. No me apartes de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa parte, ahí me voy a detener, principalmente con esas peticiones que hace el salmista, ¿no? No le está diciendo, no me quites el reino, no me hagas quedar mal, como quería Saúl, ¿no? Aunque sea aquí, vení Samuel, una foto a la par mía para que la gente diga que Samuel, que era un hombre de Dios, me está apoyando y me respalda todavía, ¿no? Y Samuel dice, no, olvídate, Dios ya no te quiere, entonces yo tampoco no puedo estar ahí contigo. Bueno, eso en esas, digamos, de esas perspectivas generales aquí del libro de Proverbios. Yo me voy a detener y les escucho entonces alguna aportación, algún comentario, o si hay alguna pregunta, entonces pueden hacerla y vamos a ver cómo nos va ahí en las respuestas. Muy bien. Queridos, ¿hay alguien que tenga alguna duda, pregunta, consulta? Que aprovecha ahorita. O todos están muy Todos muy tímidos. chiveados. Aguanten. Cabal. Yo solo tengo un comentario como tipo duda con esto de la contrición. Ujú. No sé si a eso se refiere cuando en la palabra dice que Dios espera en nosotros un corazón contrito y humillado. Sí. Precisamente es en este salmo al final, en el Salmo 51, porque el salmista le dice al Señor, tú no quieres sacrificios que yo lo daría. Digamos, el procedimiento para limpiar los pecados que había cometido David era ofrecer animales en holocausto. Él era el rey y David fue un rey muy rico, muy, muy rico. Yo me atrevería a decir
Déjenme ver, bueno, está difícil, pero yo creo que por un pelito fue más rico Salomón. Y además solo por un pelito y por un poquito de tiempo. Salomón es un desastre. Alguna vez tienen que leer toda la historia de Salomón. Empezó muy bien y acabó, pero de la patada, de la peor patada acabó Salomón. Es un muy buen ejemplo de lo que no se tiene que hacer, por lo menos al final de su vida, ¿no? Salomón. Pero David fue un hombre muy rico, muy, muy rico. Entonces él dice, sacrificios por el pecado no quieres, porque yo lo daría. Claro, imagínense que le hubieran dicho, bueno, yo pequé, adulteré, maté unas gentes, ¿cuántos animales tengo que sacrificar? Y le dice, bueno, tienes que sacrificar 1000 bueyes, ok, voy a dar 2000, porque David también era un poco exagerado. ¿Se acuerdan? Una vez Saúl le prometió dar una hija y como condición, bueno, era por Tamar, no, Mical se llamaba la hija de Saúl, y estaba enamorada de David. Yo tengo ahí mi tesis que el gran amor de toda la vida de David fue Mical. Y entonces David estaba enamorado de Mical, y entonces Saúl le dijo, pues hoy sí pues Saúl quería matar a David, pues hoy sí me voy a aprovechar, y le dijo, ok, te doy mi hija, pero me tienes que traer 100 prepucios de filisteos. ¿Saben qué es el prepucio, verdad? Digamos como una parte de los genitales de los filisteos. Entonces Saúl dijo, pues va a intentarlo y los filisteos lo van a matar. Y al ratito llegó David con 200 prepucios de los filisteos. Entonces, yo la otra vez estábamos platicando con unos hermanos, así como entró la cara de Saúl cuando entró David con un costal y se las puso ahí, y empezaron a contar 200 prepucios de filisteos, ¿no? Sí quería la patoja. Entonces, David dice, tú no quieres sacrificios, porque si fueran los sacrificios, yo los daría. David tenía recursos para poder dar los sacrificios. Ok, ¿cuántos bueyes? 10,000 bueyes. Ok, tráiganse ahí unos 15,000, ¿verdad? Sacrifíquenlos. Tenía los recursos para hacerlo. Pero él entiende que no es eso lo que agrada al Señor. Es que ese es el punto, ¿no? No es eso lo que agrada al Señor, sino que es lo que dice la hermana, el corazón, lo profundo del corazón, la sinceridad del corazón. Eso es lo que Dios mira, es lo que Dios le agrada. Y por eso está esa frase, el corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, ¿verdad? No solo ahí hacer como que me arrepiento, ¿verdad? Sino que de verdad me duele haberle fallado. Y no me duelen las consecuencias. Es decir, a Saúl le dolía estar en el riesgo de perder el reino. Eso le dolía a Saúl. Pero a David no le dolía el reino. A David le dolía haberle fallado al Señor, ¿no? Entonces, claro, hubo consecuencias para David. Horribles, horribles consecuencias por su pecado. Pero él estaba pues ya recuperado personalmente con el Señor, ¿no? Por esa sinceridad y el dolor de su corazón. ¿Ok? Escuchar. Gracias, qué genial. Lea, qué gusto. Hola a todos. Buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, le ¿Sí? escuchamos. Y yo tengo una pregunta. Espero no sé, formular bien la pregunta. Usted hágala. Si está muy fea, la expulsamos de la sesión y ya. Bueno. Con respecto a la parte teológica que usted mencionaba en la presentación sobre Proverbios, ¿no? Que tiene esta parte de cotidiana, ¿no? De la vida diaria, tiene una parte también teológica, digámoslo así, muy en el fondo, si no mal recuerdo, fue la palabra que usó del Torá. Hermano Luis, ¿usted podría aclarar mi mente sobre en sí cuál es, o si tuviera alguna finalidad, ¿no? La Torá. Bueno, es que, digamos, Torah es la palabra hebrea que se traduce como ley. Y la Torah es como también la palabra que engloba todas las escrituras en algún sentido, ¿no? Las escrituras hebreas en ese momento. Entonces, al referirse a la Torah, se está refiriendo al grupo, al cúmulo, al conjunto de los mandamientos del Señor. Incluían lo litúrgico, porque recuerden que pues, la religión de los israelitas era muy sistemática en el tema de fechas, procedimientos, animales, cómo tenían incluso que
cortar los animales, de qué lado del altar tenían que vertir la sangre y cómo se tenían que poner unos panes en una mesa y cantidades específicas y colores y todo muy así, muy específico. Pero Proverbios no se está refiriendo a esa parte más como litúrgica, sino se está refiriendo más a la interiorización de los mandamientos del Señor, que son los mandamientos del Señor que se deben vivir diariamente, ¿no? Que fue ese divorcio entre los ritos, digamos, o la práctica de religión y la vida moral diaria de las personas es lo que denuncian los profetas, porque la gente seguía haciendo sus ritos, ¿no? Déjenme ponerlo más en contexto de nosotros. Hoy es día martes, pero digamos que el domingo pasado, ¿cuánta gente llegó con cara de santo a la iglesia y realmente está viviendo en pecado, en un adulterio, en mentira, en fornicaciones, en vicios y en una serie de cosas? ¿Cuánta gente vive así? ¿Cuántos líderes viven así? Entonces se imaginan, ¿no? Los hermanos se iban al extranjero y por ahí se iban a dar unas revolcadas en el pecado y regresaban como si nada al púlpito los otros. Entonces los profetas dicen, basta, ¿ustedes creen que engañan al Señor? No, no, no engañan al Señor, ¿verdad? Hay que leer el primer capítulo de Isaías. Entonces, ese divorcio, ¿no? Por eso Proverbios está pidiendo que se interiorice. No habla tanto de liturgia, claro, en Proverbios se ve un Dios que es no justiciero, porque no vemos a un Dios enojado en Proverbios, sino se ve a un Dios que recompensa. Principalmente que recompensa. Y lo demás es consecuencia. O sea, si yo me porto bien, pues Dios va a prosperar mis negocios, Dios me va a dar salud. Incluso es una promesa bien linda que claro, está de un lado del género, pero yo creo que se puede cambiar de los dos géneros, porque dice, la casa es herencia de los padres, pero la esposa es herencia de Dios, viene de parte de Dios, ¿verdad? Es algo lindo, ¿no? Es una promesa, ¿verdad? Es decir, mis padres nos pueden heredar cosas materiales, pero tener un buen matrimonio, tener una buena casa es algo que hay que pedirle al Señor para que Él, pues, nos haga el favor, ahí, ¿verdad? Bueno, a mí ya me lo hizo, pero a ustedes también, ¿verdad? A Lea también ya se lo hizo, creo yo, ¿verdad? Entonces, a los que faltan, ¿verdad? Hay que seguir ahí creyendo para todos. Vamos a hacer una jornada de oración de link ahí de peticiones de parejas, ¿verdad? Bueno, de eso habla Proverbios. Entonces, estas leyes que no solo son para empujar hacia la liturgia o esas cosas o a los ritos, sino son leyes más de convivencia, de una vivencia personal íntima, ¿no? Y que eso se va a evidenciar en la calle, eso se va a evidenciar en mi trabajo, eso se va a evidenciar en mi familia, eso se va a evidenciar con mis vecinos, con mis amigos, se va a evidenciar así, ¿verdad? Ese fondo de la ley del Señor en mi corazón. Bueno, yo solo tengo un comentario. Eh, a mí me gusta mucho ese versículo que acaba de mencionar y la historia, ¿no? El contexto sobre que el Señor prefiere la obediencia antes que Que los sacrificios y todo eso. Sí, exacto. En otras versiones dice sacrificio, ¿no? Pero personalmente, a la hora que trabajo con diferentes tipos de personas, ahora en esta generación, no sé si por así llamarlo, pero se quiere no confundir, sino que yo siento que también bueno, hay muchos factores, pero se está confundiendo o se está eh, dando a conocer de que el sacrificio es lo mismo que obediencia y no hay y no hay una explicación muchas veces a esto. Entonces, yo me he topado con muchas personas que porque están sacrificando algo, piensan que ya es obediencia. Entonces, a veces se entra en una gran discusión, no de ir a pelea ni nada, pero de argumentaciones sobre que el sacrificio es obediencia. Y creo, a mí siempre me gusta ir a esta historia, ¿no? A explicar esta parte, porque sí, lamentablemente, muchas personas no van a la Biblia y leen la Biblia, sino se dejan llevar por lo que dice tal persona, por lo que está diciendo incluso muchas veces el pastor o el hermano, la hermana, y que es que los sacrificios
son lo mejor, ofrecer esto a Dios o hacer esto. Para no ir tan lejos, hace poco fui a un campamento y un chico vino y se le dijo, mira, no tienes que hacer esto, esto, esto. Él era líder de equipo. Y de la nada vino y él dijo, al final de la actividad, él dijo, no, yo lo hice porque me sacrifiqué por mi equipo. Y al Señor le gustan los sacrificios. Bueno, y aquí estamos viendo, ¿no? Lo que dice Proverbios y les animo a darle una leidita al primer capítulo de Isaías, que yo he estado proponiendo que el primer capítulo de Isaías es como un buen prólogo a todo el contenido de los profetas, es decir, nos da como una introducción. Los grandes temas que se tratan en los profetas están presentes en el primer capítulo de Isaías y hay un trozo importante en el capítulo donde Dios les dice, estoy harto de sus cultos, así, harto, me tienen fastidiadas sus canciones, detesto y me dan guácalas sus reuniones y expresiones bien fuertes, bien duras que aparecen en el texto del rito, ¿no? Que sería como el sacrificio que presentaban. Entonces no se trata de sacrificios, se trata de obediencia y se debe, y digamos en el extremo, claro, en la obediencia van a haber sacrificios puntuales. Y ahí hay un asunto importante porque no se tratan de los sacrificios que yo piense que debo hacer, sino que son de hecho en el Antiguo Testamento hubo unos sacerdotes que murieron, digamos, muy extrema la narración, pero murieron porque fueron al templo a presentar unos sacrificios que Dios no había pedido. Entonces no se trata de que yo me invente sacrificios o que yo en mi ser muy proactivo me pase de la raya y me ande queriendo inventar sacrificios, ¿no? Para el Señor. Claro que siempre hacemos un sacrificio, ¿no? Ustedes salen a las iglesias, dejan su familia, dejan cosas, sus amigos, tal vez tienen que estudiar o tienen algún pendiente o algo y dicen, lo voy a hacer después y están en la noche desvelándose, el otro día van cansados al trabajo y bueno, ese es un sacrificio, ¿no? Pero forma parte del ministerio. Entonces, no se trata solo de hacer lo que yo me imagino que a Dios le va a agradar. Por eso les decía de buscar hacer la voluntad de Dios. No como hizo Saúl, digamos que Saúl se inventaba cosas, ¿no? Pues yo pienso que esto le agrada a Dios. No solo que, por ejemplo, déjenme contar mi experiencia, ¿no? Cuando yo empecé a ya interesarme a mi esposa, imagínense, eso hace ya casi 30 años atrás, pues yo sabía poco de ella, solo me gustaba mucho, ¿no? Y con el tiempo empecé a saber qué sabor de agua le gustaba, qué color le gustaba, qué frutas le gustaban, qué comida le gustaba, qué canciones. Bueno, nosotros no hablábamos de canciones del mundo, sino que coritos. ¿Ya oíste tal canción? En aquel tiempo era el auge de Juan Carlos Alvarado, de Marcos Witt, Marcos Barrientos. Entonces todos están viejitos ahora. y sí, que no sé qué. Entonces el interés de conocer, porque yo no solo quería regalarle algo, porque a mí pensaba que a él le gustaba, sino que yo quería pues darle algo como dar en el clavo, ¿verdad? Dar así en el clavo de que sí, esto sí le va a gustar, ¿verdad? Yo recuerdo que alguna vez le regalé lociones y así como, ay, sí, y nunca le sentía el olor a la loción, entonces, ¿y la loción que te regalé? Ay, es que al fin me dijo, no me gusta, ¿verdad? Entonces, no, pues sí, no, igual conmigo, ¿verdad? Porque, digamos, ella siempre, pues, cuando nos casamos ella no sabía cocinar. Entonces intentaba hacer comidas y le salían horrorosas. Entonces, sí, así como, sí, te hice tal comida. Bueno, entonces hay un proceso de conocimiento y eso nos toca a nosotros, ¿no? Estar interesados en conocer la voluntad de Dios, no hacer cosas que yo piense que le agradan a Dios, como hizo Saúl, ¿verdad? Yo traje estas vacas para ofrecérselas a Dios, ¿verdad? No, Dios había dicho otra cosa. Le pasó a David cuando intentó llevar el arca a Jerusalén. Él lo hizo a su modo la primera vez, lo hizo pues lo mejor que él pudo imaginar, lo hizo David, pero no era como Dios quería. Entonces no resultó bien, ¿verdad? Por eso es que es importante, como bien dice Edilson, obedecer antes que el sacrificio. La obediencia misma va a ser un tipo de sacrificio y nos va a llevar por una ruta donde se tendrán que hacer de ciertos, se van a hacer ciertos sacrificios dentro de la obediencia.
Pero eso ya va a ser en contexto con la voluntad de Dios, no en contexto con mi imaginación, ¿verdad? Solamente. Creo que es un asunto, un buen detalle y un buen punto que ha tocado Edison. Bien, entonces vamos a ver. Sí, hay que hablarlo, ¿verdad? Como dice Edison, ¿verdad? Señalarlo y, por ejemplo, hay una cosa que se da muy común con el tema del dinero en las iglesias, ¿no? Que hermano usted dé, ¿verdad? Y mientras dé, pues va a tener a Dios ahí entre la bolsa, y no, ¿verdad? Dios no necesita plata, ni se, ¿cómo se dice? Hay una expresión, un canto de Jesús de Romero, eh, que no lo puedo impresionar, creo que la canción se llama No es como yo, y hay una frase donde dice que no lo puedo impresionar, algo así, estoy recordando. Pues sí, Dios no, pero puede haber un mensaje donde se conecta el agrado de Dios con la cantidad, digamos como que es directamente proporcional la cantidad de dinero que doy con tener el favor de Dios y no necesariamente, ¿verdad? Con esa parte. Ok, les escucho entonces. Si hay algún comentario o alguna pregunta, está bien, y si no, pues agradezco. Hay una cosa, voy a compartir aquí la pantalla nuevamente. Porque, déjenme ver, vamos a, Jackie me está diciendo que nos vamos a volver a ver en 15 días. Entonces, una tareita, así, facilita, de Proverbios. Como van a ser 2 semanas y Proverbios tiene 31 capítulos, les propongo leer 2 capítulos de Proverbios diarios a partir de hoy o mañana, ¿verdad? Si pueden leer más está bien, ¿verdad? Pero no menos, o sea, 10 versículos. Proverbios no tiene capítulos tan largos, ¿verdad? Y tengan a la mano algunas notas o algo de que tomar nota, quiero decir, para escribir un listado, ¿verdad? No hacer grandes párrafos, pero sí un listado de advertencias. Las advertencias son cosas para no hacer. Y fíjense que Proverbios tiene un tono bien lindo porque no son prohibiciones. La ley tiene prohibiciones. Proverbios no tiene prohibiciones. Proverbios dice, bueno, mijo, abre la puerta, te querés descalabrar, querés ir a enterrar la cara. Dale, te va a pasar esto, no va a ser lindo, ¿verdad? Entonces son advertencias. Proverbios no tiene prohibiciones, Proverbio tiene advertencias. Y consejos, es decir, la diferencia entre las advertencias pueden ser consejos, ¿no? Y los consejos pueden ser advertencias, pero vamos a marcar la diferencia en las advertencias son cosas que Proverbios llama a no hacer. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, no hagas esto, es decir, todos esos no que aparecen ahí en Proverbios, les vamos a poner la atención. Y consejos que son sí hacer, cosas que Proverbios dice, haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá, de cosas que sí hay que hacer, ¿no? Y en estos capítulos que van leyendo, eso, digamos, podría ser luego de haber leído la mitad de Proverbios que nos estamos proponiendo en no, todo Proverbios, ¿verdad? De estas 2 semanas, el libro. Tratar de hacer un listado así mentalmente de cuáles son las grandes temáticas que trata Proverbios. Porque hay hilos que se van cruzando de capítulo a capítulo y temas que se van repitiendo en Proverbios. ¿Cuáles serían esas grandes temáticas que están presentes en el libro? Y puede ser que escriban ustedes un pequeño párrafo de la experiencia de la lectura, de esta lectura de Proverbios. ¿Está bien? Entonces, la propuesta son 2 capítulos diarios. Digamos, está el libro de Proverbios que está en TLA, ¿verdad? Pueden tomar ese como base o pueden comparar otras versiones o leer en otras versiones como les parezca mejor. ¿Ok? Muchas gracias, licenciado. No sé si... Un gustazo de verdad, pero así un gran gustazo de verdad. Gracias, licenciado. De verdad, le agradezco mucho por su tiempo porque yo sé que seguro no solo ha sido este mes, sino que usted está bastante ocupado con un montón de cosas y un montón de proyectos de la sociedad bíblica, así que gracias por hacer el tiempo. Y mire, antes de que se vaya, perdón, ¿les parece si nos tomamos una foto todos? Si pueden encender sus cámaras y nos tomamos una foto para decir que es el retoque. Y tal vez mi... ay, perdón. Mi compu murió, entonces no sé si le puedo pedir a alguien que esté en compu que pueda tomar la foto.
Estamos Ok. bien si quieren. Gracias. Sí, Nos sí. dices. O sea, sonrían entonces. Voy a tomar dos. Una, dos y tres. Otra, Listo. otra, no se muevan. Uno, dos y tres. Ahora sí, listo. Gracias, Edison. Me gustan estas fotos de Zoom porque no tengo que chupar la panza. Por dos. Sí, Ajá, ajá, exacto, Lea. Tú sí sabes cómo. Solo levantas el cuello así. ya. Qué Mm, risa. No, muchas gracias, licenciado. Entonces nos vemos en 15 días, chicos, igual con ustedes. Sería déjenme ver mi calendario, pero estaría la semana vamos a ver, 14, 13, 12, el 12 de septiembre nos vemos. Nos ok. vemos entonces el 12 de septiembre con sus tareas hechas y que el Señor nos ayude. Gracias a todos por su Sí, tiempo. ese día básicamente vamos a conversar de lo que leímos y esas cosas, ¿verdad? Esa es la intención principal. Muchas gracias, licenciado. Bueno, Muchas gracias bendiciones. Un a abrazo a ustedes, todos. muchas Lea, que saludos a su descansen. mamá, por Bendiciones. favor. Bendiciones. Feliz Ok, noche. Feliz bueno. noche. Bye.